qué pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos va a ser un presidente que lo va a recordar la historia, porque tiene que refundar la Argentina. La plaza está llena, hace minutos acaba de jurar todo el gabinete, el presidente saludando, emocionado, la gente vitoreándolo. Saludo del presidente desde el balcón, Cristina Fernández desde el balcón, todo el gabinete, un momento enorme de emoción. Tengo el corazón acá. Hoy hace un año yo estaba haciendo fiaca en la cama cuando nos despertó el teléfono y lo escucho a Guille hablar y algo había pasado. Cuando cortó me dijo, se murió Néstor, y nos abrazamos y nos pusimos a llorar. ¿Qué significa ese sentimiento para con un expresidente que hoy me pone en el mismo estado? No sé, pero para mí está buenísimo. Me parece que lo hemos recordado con mucha alegría hoy, que creo que es como él quiere que lo recordemos, porque él era centralmente un tipo con humor y un tipo alegre. Sigue siendo una persona común, porque pensamos que se le iba a creer, de verdad. Mirá. Mentira, es imposible. Venía el rey de España por primera vez a la Argentina. Kirchner, nada que ver con el protocolo, ¿no? Con todas las cosas de ceremonial, le molestaban, lo fastidiaban. Cuando él estaba en una reunión diplomática, lo único que quería hacer era irse. Y viene el rey de España, lo adiestran para que lo trate... Lo adiestran a Kirchner. Con las normas de urbanidad de la realeza. Y entre otras cosas le tenía que decir su majestad, dirigirse a él. Había que decirle su majestad. Un par de veces se acordó y se lo dijo, su majestad, su majestad. A la tercera vez le dice, che, majestad. ¿Y el rey qué hizo? El rey se quedó. Entonces, posteriormente, ese mismo día, Kirchner le confiesa, le tengo que decir su majestad, pero no me sale, no me gusta. Y el rey le dice, hombre, llámame Juanito. Me muero. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí, cuando más conversé con él fue cuando era gobernador. Y era un gobernador un poco rebelde, cuando le pedíamos ajuste a las provincias. ¿El gobernador fue positiva, negativa, regular la reunión con el presidente anoche? Si las medidas son mayores ajustes a los sectores que han sido absolutamente ajustados, no estará comprendiendo la situación real del país. Un poco rebelde, cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Si usted logra mantener el gasto público del Estado, combatir la desocupación, y la tercera genera una fuerte inversión pública. Eso es aumentar el gasto público, ¿no? No, bueno, pero es diferente el gasto público, pero no la burocracia del Estado. Sino aumentar el gasto público para generar el circuito virtuoso de la economía. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público, la suba de impuestos, son necesarias para bajar el déficit. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Aumentar el gasto público para generar el circuito virtuoso de la economía. ¿Cómo le dice a periodistas, bueno, si no estamos hablando de aumentar el gasto público para aumentar el gasto público? Eso es impresionante, ¿no? Porque era un momento en el que nadie podía hablar de aumentar el gasto público. Claro, entonces, pero la claridad de decir, bueno, el Estado tiene que jugar un rol fundamental y el Estado como regulador de la economía. Lo primero que tenemos que hacer es volverla sustentable, que la Argentina se financie con sus propios fondos. Y en cuanto a los compromisos internacionales, hay que proceder con dignidad y autonomía. Si nosotros funcionamos con nuestros propios fondos, podemos discutir la reprogramación, la quita de deuda, la quita de intereses y armar otro marco internacional absolutamente responsable y totalmente distinto a este. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Y uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas, y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. La gente ha dicho que en esta etapa de la historia me toca administrar
y lo tengo que hacer con toda la seriedad y con toda la responsabilidad. Y es lo que me voy a dedicar a hacer con muchísimas ganas. A mí me encanta, me encanta. ¿Le encanta? ¿Le gusta? ¿Qué le gusta administrar? Me gusta más administrar que hacer campaña. Ojo que el poder no es solamente jugar con el bastoncito. El poder es cumplir con lo que dijo acá. Sí, pero hay que ejercerlo también, ¿eh? El bastoncito no es por nada. Política, Néstor la entendía, y como la entiende Cristina, como una construcción colectiva. Esto es lo que da la gran diferencia y marca fuegos. La coherencia. Es decir, es del 83 esto, es del 92 esto. Tenemos que ver también qué hacemos con las AFJP. 40.000 millones donde nadie sabe dónde están. Que salieron del Estado Nacional. ¿Dónde está esa platita de los jubilados? Salieron del Estado Nacional, fueron las FJP. Las FJP se las prestaron a las provincias de Nación al 40%. La Nación le pagó con bonos en default. Cuando se tengan que jubilar millones de argentinos, ¿dónde está ese dinero? Una que creo que es vital, que es la más importante del 2003 a la fecha, fue la decisión de recuperar la administración de los fondos de nuestros jubilados. Contundente triunfo. Empezamos 15 aumentos consecutivos, que tampoco se olvidan, a nuestros jubilados después de 10 años. Yo no creo en esto de que haya que colocarse de acuerdo al lado que uno está en el mostrador y pensar de una manera si soy oficialista y de otra manera si soy opositor. En la vida lo que hay que hacer antes que oficialista o opositor, ¿sabe qué es? Ser coherente. Privatización del sistema de jubilaciones, que significó que el Estado se siga haciendo cargo de todos los jubilados, pero que los nuevos aportes vayan al sector privado y ese sector privado después le terminaba prestando al Estado a una tasa muchas veces usurarias. Bueno, habría que analizar en serio por qué llegamos al déficit fiscal, porque si a usted siempre le sacan y usted siempre tiene que seguir poniendo, lo más probable es que sea público o privado, en algún momento tenga déficit. Lo importante es tener convicciones y principios. Yo tengo las mismas convicciones y los mismos principios que ayer. Me parece que es importante marcar que en los últimos años ha habido, por ejemplo, un crecimiento importante de la inversión educativa. Pasamos del 3% del PBI a más del 6%, 6,43% el año pasado, por una ley que sancionó Néstor Kirchner, que no lo mencionaste entre los éxitos, pero yo lo incluiría sin lugar a dudas, ¿no? Muy bien, ¿eh? Destacando el ministro de Educación de Macri. Sin lugar a dudas, digamos, ese es uno de los grandes éxitos. En relación al presupuesto educativo, ¿cómo piensa adjudicar los recursos para garantizar una educación pública y gratuita que realmente brinde igualdad de oportunidad a todos los sectores sociales? Creo que lo primero que hay que determinar es el porcentaje del presupuesto nacional que va a estar referido a la educación, paulatinamente recuperar el rol, por un lado, el rol del docente en cuanto al esquema y a la situación salarial que le pueda tocar vivir, pero por el otro lado, tienen que aparecer los cursos de capacitación docente, el esquema evaluativo, mejorar la calidad docente, unificar el proyecto y el contenido educativo en todo el país. Si no se solucionan todos estos temas, va a ser muy difícil volver a darle el lugar que la educación tiene. La nueva sanción de la ley de educación técnica y con colocar 6 puntos del Producto Bruto Interno hacia el 2006 para financiar la educación, para que definitivamente la educación en la Argentina deje de ser la sirvienta de las políticas públicas para convertirse en la herramienta de la reconversión nacional. Creo que se ha incluido mucho. Se han construido 1.700 escuelas. Va a parecer una propaganda kirchnerista esto, pero se han construido 1.700 escuelas. ¿Termina votando? Nos va a votar. Siempre fue una persona de convicciones. Siempre me sorprendió de Néstor Kirchner que era un hombre que lo que decía en privado lo hacía en público. Yo le voy a dejar pendiente una pregunta. Creo que no le va a gustar. Hay mucha gente que dice que no tiene carisma usted para ahora. Todo bien, pero no tiene carisma, no arrastra. El tema del carisma... no se produce. Yo no soy un fantoche, no soy un actor de cine. Además, por el carisma que han tenido algunos, entre comillas, la seducción para llevarnos al infierno, yo a la gente le ofrezco razonabilidad, gobernabilidad, experiencia, seriedad, responsabilidad, honestidad, capacidad de decir, pero evidentemente yo tengo convicciones. Moja la nueva cosecha que vendrá. Yo tuve la ocasión de conocer a Néstor Kirchner cuando era presidente. Me recibió en la Casa Rosada, tuvimos una larga conversación sobre temas que le preocupaban especialmente. Le preocupaba la lucha por los derechos humanos. ¿Tiene miedo en algún momento, no? ¿Temor? ¿Inseguridad? La única vez que tuve miedo, Mirta, fue en el proceso militar, cuando me tocó estar tirado en un sótano, amordallado, preso, golpeado. Yo creo que esta es la Argentina de las grandes contradicciones. Por eso le digo que yo no guardo odios ni broncas, pero sí
un claro sentido de que tiene que haber claridad, justicia y memoria. Dejemos de joder con que a Kirchner le preocupan los derechos humanos. Nunca le preocuparon. No le preocuparon en la dictadura, no le preocuparon después, le preocuparon hace 10 minutos. El presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. La represión de la dictadura militar ha ensangrentado todo el pueblo argentino. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. Le preocuparon hace 10 minutos. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, la inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y postas, por considerarlo traductor criminalmente responsable. En el 98, Astiz, entre otras cosas, estaba siendo juzgado y condenado en Francia. Porque por la justicia francesa, porque en la Argentina ya no había más juicios. En aquel momento incluso te acordás que Menem había planteado la demolición de la ESMA para terminar con el tema. El traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a la base General Belgrano. Es decir, que la ESMA va a ser trasladada en ese mismo lugar. Se va a crear un edificio, un espacio verde con un monumento o un símbolo a la unidad nacional. Él fue el hombre que fue capaz de devolverle a los argentinos, más que la esperanza, diría yo, la dignidad. La dignidad porque fue el presidente que se hermanó con las madres de la Plaza de Mayo. Ve una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Fue el presidente que sacó la cara para empezar a deshacer lo que había deshecho para los argentinos el neoliberalismo. Y cuando uno trata de recopilar, la verdad que es tanto y tocó todo. Tocó derechos humanos, tocó la problemática social, la económica, instaló a la Argentina, yo digo, por primera vez en Sudamérica. Yo creo que si entendemos que la solidaridad y la patria grande es una realidad y estamos definitivamente a tener identidad como corresponde y estamos dispuestos a decir que no a los que tengamos que decirle que no, el sol va a salir para esta región. Gracias, Néstor, por habernos devuelto la dignidad. Fue un integracionista, un gran latinoamericanista, dejó un gran vacío. Era un Maradona. Era el Maradona en el fútbol y Kirchner en la política. Pero sabemos que desde algún lugar del infinito nos sigue acompañando y nosotros seguiremos siguiendo su ejemplo y su inspiración. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. Hoy se respira viento sur, ese que nace de